Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el callejón sin salida del modelo económico global. ¿Pueden hacer algo los gobiernos ante una nueva recesión mundial? El 40% de la inversión extranjera directa de las multinacionales es en paraísos fiscales. ¿Cómo funciona la cooperativa más grande del mundo, Mondragón? ¿Y qué piensa América Latina sobre el gasto estatal y los impuestos? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La economía global sigue navegando sin rumbo y los capitanes del barco, ya que estamos usando metáforas marítimas, parecen dar manotazos a ciegas. El Banco Central Europeo, por ejemplo, acaba de bajar la tasa de interés para estimular la economía de la eurozona. Uno diría que nada raro en esta medida, es de manual, ¿no? Si uno baja la tasa de interés, estimula el crédito para la producción y el consumo y así abre una vía para que la economía vuelva a crecer. El problema es que la tasa de interés del Banco Central Europeo es negativa. Y acá la cosa se pone un poco rara, ¿no? Porque en un sistema financiero capitalista la tasa de interés debería ser positiva, ¿no? Si deposito dinero en el banco me va a pagar un interés. Si el banco me presta dinero, yo le pago un interés al banco. Pero tasa negativa, ¿cómo es esto de la tasa negativa, Marta? Bueno, estamos hablando del Banco Central Europeo, que no le presta directamente a los depositantes de carne y hueso, sino que le presta a los bancos. Cuando hay tasa de interés negativa, los bancos le tienen que pagar al Banco Central por depositar su dinero allí. Con esta medida se supone que el Banco Central Europeo quiere estimular a los bancos privados a prestar. La teoría es que a un banco le va a convenir más prestar dinero por el que va a cobrar un interés que aparcar el dinero en el Banco Central al que tiene que pagarle un interés. Así anda la cosa en Europa, porque además el Banco Central Europeo anunció también que empezará a imprimir nuevamente dinero electrónico y que lo hará todo el tiempo que sea necesario. La flexibilización cuantitativa es imprimir dinero electrónico desde los bancos centrales para mejorar la situación de los bancos privados de manera que estimulen el crédito a consumidores o productores. Algo que, dicho sea de paso, no siempre ocurre, porque muchos bancos utilizan ese dinero de la flexibilización cuantitativa para la especulación. Ahora, la idea esa de que la razón principal de la inflación es la emisión de dinero del Banco Central parece que en Estados Unidos y Europa no se aplica, porque desde el estallido financiero de 2008, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han imprimido dinero electrónico a lo loco y de disparada inflacionaria nada de nada. Más datos sobre este barco de la economía mundial. No sé si llamarlo Titanic, parece un poco prematuro, ¿no, Marcelo? Veamos lo que está haciendo China. A principios de septiembre, China anunció una inyección de más de 120.000 millones de dólares en la economía. Es decir, que los chinos están abriendo el paraguas ante la posibilidad de una caída de la economía. Y otro dato, 2 economías del G7, es decir, de las 7 naciones más poderosas del planeta, Alemania y el Reino Unido, están al borde de una recesión. Ahora bien, Marta, y esto es bien interesante, porque muchos piensan que todo lo que está pasando ahora se debe a que no hemos salido de la crisis económica global de 2008-2009, que produjo una pérdida de 300 millones de empleos a nivel global. ¿Estamos entonces realmente por repetir esa crisis? Se lo pregunté a Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata de ese país. En el 2008 hubo una crisis global que fue empujada o pateada hacia adelante y de ninguna manera resuelta. Los bancos centrales, digamos, de Estados Unidos y otros países centrales del mundo han ido empujando esa crisis del 2008 hasta el día de hoy. El problema es que ese tipo de soluciones tienen un horizonte en el cual se agotan. Hay que dar soluciones de fondo, las soluciones de fondo no se dieron, se mantuvo prácticamente intacto las cuestiones que habían originado la crisis,
que tiene que ver no solo con cuestiones del propio sistema de mercado capitalista, globalización y demás, sino también con las famosas guaridas fiscales. Y esa dinámica juega en contra mismo de las soluciones que se están intentando, porque los fondos que están en el mundo están especulando con que en realidad va a seguir habiendo problemas en la economía real y entonces se mantienen fuera de la economía real y no la reactivan, con lo cual por más baja que esté la tasa de interés o incluso tasas de interés negativas, el dinero no fluye hacia la economía real porque los jugadores importantes económicos están convencidos de que el sistema no les va a dar ganancias y en el mejor de los casos van a salir hechos. Ahora, estas medidas que están tomando, como las tasas de interés negativa o bajar las tasas de interés, que ya son muy bajas, ¿pueden servir para algo incluso por lo menos a corto plazo o son manotazos de ahogado que están destinados al fracaso? Como todos los remedios, a medida que se va subiendo la dosis es más difícil lograr efectos, ¿no? Y en este caso, ya hablar de algo como tasas de interés negativas en los bancos da la pauta de que es una dosis poco vista en el pasado. Obviamente que puede haber algún tipo de reacción a corto plazo porque algunos de los jugadores económicos no quieren pagar tasas negativas por dejar su dinero en el banco, pero es muy difícil a través de pequeños incentivos, porque en el fondo las tasas negativas no es que son tasas negativas del 10%, sino marginales del 1, 2%, 0,5%, es difícil empujar el cambio de expectativas de los agentes económicos con dosis tan marginales, aunque sean dosis negativas en este caso que no tienen parangón en las últimas décadas. La gran diferencia que hay entre el 2008 y ahora es que justamente el uso de estos remedios se ha agotado. Y en cambio en el 2008 estaban prácticamente todas a disposición. Lo que hemos hecho es quemar la herramienta y de alguna manera ahora estamos en una situación mucho peor porque estamos con las mismas estructuras de toma de decisiones económicas, de fuga de capitales, de no pago de impuestos de las multinacionales, crisis en los estados nacionales y eso al mismo tiempo está acompañado de una herramienta que ya no sirve monetaria. Entonces estamos en una situación mucho más compleja que el 2008. Entonces, ¿qué es lo que está enfermo en el sistema financiero internacional? Bueno, en el sistema financiero internacional lo que está desquiciado, enfermo o en el caso más claro, digamos, está desconectado de la economía real es el funcionamiento de esos flujos financieros que están exacerbados y que cada vez han sido más grandes desde la década de los 70 y 80 y justamente esa desconexión que tienen de la economía real es la que ha permitido que fuercen todos los mecanismos de funcionamiento de la economía para generarles rentabilidad independientemente de la sustentabilidad que tiene en el tiempo. Es decir, los capitales que han fluido por las guaridas fiscales del mundo, por fuga de capitales, por no pago de impuestos en ningún país del mundo, ni central ni periférico, y que han apoyado incluso la toma de deuda por parte de los propios países que tienen endeudamiento justamente para compensar los agujeros fiscales que generan todas esas situaciones perversas, al generar ese remolino de inversiones que están buscando rentabilidad a toda costa, se han llevado puesto la economía real. ¿Cómo se puede volver a reconectar el sistema financiero con el sistema productivo de manera de que funcione todo un poco más normalmente? Todas las soluciones que se puedan plantear para la desconexión de las finanzas mundiales y su descontrol tienen que ver con un acuerdo internacional y una refundación del sistema financiero internacional de alguna manera acordada, por ejemplo, en Naciones Unidas, y esto implica que la ventaja que hay es que los países centrales hoy tienen problemas parecidos a los países en desarrollo porque las empresas multinacionales no están pagando impuestos en estos países y entonces lo que permite esto es que haya las condiciones para hacer un gran acuerdo internacional y una refundación de cómo se van a manejar las finanzas a partir de ahora. Parece idealista, pero en realidad el norte también está con falta absoluta de recursos y con graves problemas en sus poblaciones, empobrecimiento y concentración de los ingresos. Y justamente por esto hay incluso personas multimillonarias, billonarias en los países del norte que están pidiendo ellos mismos que se le impongan impuestos muy altos a las rentas y a los patrimonios que ellos tienen y se está empezando a discutir porque se han dado cuenta que esto no es sustentable en el tiempo y que si no se arregla por las buenas en un futuro cercano, probablemente termine arreglándose por las malas en un futuro más lejano, ¿no? Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y catedrático de la Universidad de La Plata, en conversación con Justicia Impositiva.
En economía siempre se dice que la inversión es una de las palancas del crecimiento. Esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero está presente en los debates mediáticos y la mayoría de los partidos políticos lo repiten como un mantra. Estimular la inversión es la varita mágica para solucionar los problemas económicos de un país. En Argentina, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri prometió una lluvia de inversiones si era electo en 2015. Inversiones llegaron, una lluvia de dólares, pero de dólares financieros, especulativos, capitales golondrina, que usaron su propia ingeniería para obtener una enorme rentabilidad en poco tiempo y después, si te he visto, no me acuerdo. El resultado de esta política fue el desastre económico que vive Argentina hoy, así que primer corolario. No todas las inversiones son una panacea, algunas conducen a la ruina. Habría que empezar por allí, ¿no? Diferenciar entre la inversión financiera y especulativa y la inversión en el sector productivo. En teoría, la inversión extranjera directa en el sector productivo es positiva por el capital que aporta, por el impacto que tiene en el empleo y por la modernización tecnológica. El cálculo hoy es que el total de la inversión extranjera directa a nivel global es de 40 millones de dólares, igual al tamaño de las economías de Estados Unidos, China y Alemania. Y acá viene lo más interesante, porque un artículo publicado en la revista del Fondo Monetario Internacional, es decir, de un organismo multilateral que se caracteriza por su posición económica ortodoxa, acaba de encontrar que el 40% de lo que contabilizamos como inversión extranjera directa de multinacionales es en realidad inversión en empresas fantasmas, en paraísos fiscales. Escuchemos a uno de los autores de la investigación, el economista del Fondo Monetario Internacional, Thomas Elkjær. We did a lot of data digging in macroeconomic statistics and came away with three main... Nuestra investigación, que comparó distintas bases de datos macroeconómicos, nos llevó a tres conclusiones. Primero es que hay unos 40 billones de dólares de inversión extranjera directa. Segundo, que de esta inversión 15 billones son inversiones fantasmas, esto es en compañías cáscara que no tienen ninguna actividad económica. Y por último, que la mayoría de estas inversiones están en pequeñas jurisdicciones. Entonces, uno encuentra que un país como Luxemburgo tiene tanta inversión extranjera directa como Estados Unidos. Luxembourg is receiving as much FDI as the US. Luxemburgo tiene 600.000 habitantes, Estados Unidos más de 300 millones. Luxemburgo recibe 4 billones de inversión extranjera directa para sus 600.000 habitantes, más de 6 millones de dólares por habitante. Estados Unidos recibe la misma cantidad para 300 millones, proporcionalmente muchísimo menos. ¿Y qué pasa cuando se compara a Luxemburgo con China, que tiene casi 1.400 millones de habitantes? Parece que las multinacionales están mucho más interesadas en invertir para los 600.000 habitantes en Luxemburgo que para el colosal mercado interno chino. ¿Realismo mágico otra vez? Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva el economista del Fondo Monetario Internacional, Thomas Elkjær. You download music from Spotify. Spotify is located in Luxembourg. Uno baja música de Spotify que está localizada en Luxemburgo, y eso significa que a nivel estadístico Luxemburgo está exportando mucho. Al mismo tiempo, como es propiedad no de un residente de Luxemburgo, sino de un no residente de Luxemburgo, lo que vemos en las estadísticas es que Luxemburgo exporta mucho, pero el ingreso de estas ventas va a alguien que no reside en Luxemburgo, es decir, figura como inversión extranjera directa. Antes teníamos que una compañía de música vendía en un mercado y así obtenía sus ganancias. Las estadísticas eran más lógicas. Ahora esto cambió porque las multinacionales tienen muchas inversiones intangibles, de manera que necesitamos una coordinación internacional, porque las multinacionales están pagando en impuestos una cuota mucho menor de lo que deberían en relación con las ganancias que tienen. Or how to coordinate international or taxation of multinational corporations. Because some of these companies is paying a fairly low amount of tax compared to how big they are.
Y desde ya que Luxemburgo no es un caso aislado. En el 2015 la economía de la República de Irlanda creció un 26%, verdadero récord en la historia económica de la humanidad. ¿Cómo puede ser esa tasa de crecimiento en un país que estaba en semi-bancarrota y que había sido rescatado unos años antes por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central de Europa? Fácil. Realismo mágico. Casi todo el crecimiento de Irlanda se debía a esta inversión fantasma de las multinacionales. Nada que ver con su economía real. Según el documento, Luxemburgo y Holanda concentran la mitad de esta inversión extranjera directa fantasma. Si se le suman Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y las Islas Mauricios, representan un 85% de esta inversión global fantasma. Y estas empresas fantasmas proliferan también por otros lados, no nombrados en la investigación publicada por el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de grandes centros offshore como Delaware en Estados Unidos o la City of London con todas sus islas satélites. En todo caso, la investigación deja en claro que la inversión extranjera directa hoy es muy diferente a la del siglo XX. What FDI was supposed to capture was long-term strategic interest. Lo que la inversión extranjera directa solía captar eran intereses estratégicos. Una inversión extranjera instalaba una fábrica en un país y obtenía ganancias de sus ventas en la economía local. Pero con la globalización esto ha cambiado. La localización de una inversión no es tan importante. El problema que tenemos hoy es que la inversión extranjera directa está hecha de dos números. Uno es la inversión clásica que tiene actividad real y es beneficiosa para un país. Y otro número es el de la inversión extranjera directa que no tiene una actividad económica real. Investment that have no underlying economic activities. El economista del Fondo Monetario Internacional, Thomas Elkjær. En el programa 39 de Justicia Impositiva examinamos el mundo de las cooperativas y lo confrontamos con el de las multinacionales. Ahora bien, en general, cuando la gente piensa en cooperativas, piensa en pequeños emprendimientos, en agrupaciones de una docena de personas. Sin embargo, una de las empresas más importantes de España es una cooperativa, Mondragón, en el País Vasco, conformada por 98 cooperativas, con más de 80.000 trabajadores y unos 12.000 millones de euros de facturación anual. ¿Cómo funciona una cooperativa de estas dimensiones? Se lo pregunté a Fred Freundlich, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. No se gestiona como una única organización. Se formulan políticas y procedimientos en común, pero cada cooperativa funciona de forma prácticamente autónoma, cada uno en su negocio, su mercado, con su gente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de que una de las cooperativas entre en un proceso de dificultad económica, de estrés económico e incluso de virtual quiebra? En ese caso, la red se activa. De hecho, la red de cooperativas, la corporación, está dividida en diferentes áreas, divisiones y subdivisiones. Y una de las funciones de la red es estar encima de la evolución de los resultados económicos de las cooperativas en la red. Los gerentes, los presidentes de las cooperativas se reúnen mensualmente por diferentes motivos. Uno de los motivos es para anticipar problemas, para activar fondos de solidaridad para ayudar a cooperativas que entran en problemas. ¿Cómo se hace este apoyo y hasta dónde llega, digamos? Porque también se puede juzgar en determinado momento que apoyar a una cooperativa que opera en un determinado sector no es rentable. ¿Qué pasa en ese caso? En principio, pues el grupo analiza la situación de la cooperativa y apuesta, es decir, no es una ciencia cierta, intenta decidir entre todos si hay un futuro, si una cooperativa entra en problemas, es una cosa cíclica o por una decisión
equivocada, determinada, pero de la que se puede recuperar. ¿Cuál es la situación en la cooperativa, en el mercado? Y se decide si tiene sentido apoyar la cooperativa en términos financieros, tecnológicos, etcétera, o cambiar el rumbo de la cooperativa poco, mucho o por completo. La quiebra más importante de la historia de la corporación del Grupo Mondragón en el 2013, Fagor Electrodomésticos, con 6-7 mil personas trabajadoras, pues tenía que crecer, intentar rebajar costes. Entonces, incluso se organizó un congreso extraordinario para pedir un recorte salarial de toda persona en la corporación de 1% para apoyar a la cooperativa. A lo largo de los años, entre 2009 y 2012, pues el grupo, la corporación y sus cooperativas aportó aproximadamente 300 millones de euros para intentar ayudar a la cooperativa a reconducir su situación. Y al final, los órganos de la corporación vieron que iba a ser imposible. Entonces, no vamos a gastar más dinero porque tenemos otras cooperativas con necesidades de inversión y de apoyo que tienen muchas mejores posibilidades de salir adelante. Entonces, se cortó la ayuda y en poco tiempo entró en proceso de quiebra. ¿Qué pasa en ese caso cuando entra en proceso de quiebra? ¿Qué pasa con los empleados, por ejemplo? El Grupo Mondragón tiene una política de reempleo. Toda persona socia aporta desde su mensualidad una pequeña parte a un fondo que se utiliza para montar un servicio dentro del grupo que está continuamente vigilando esta situación, que Cooperativa A está en dificultades y le sobran trabajadores, pero Cooperativa B está en una situación bullante y necesita trabajadores. Entonces, trasladamos socios entre una cooperativa y otra. Entonces, si una persona, si trabaja en una cooperativa del Grupo Mondragón y su cooperativa no tiene demanda suficiente para necesitar de su trabajo, va a su casa, recibe un 80% de su sueldo hasta que esa persona, con el apoyo de la corporación, encuentre otro puesto de trabajo en otra cooperativa del grupo. Ahora, en el caso de Fagor Electrodomésticos, fueron muchos a la vez. Solo en el Valle de Mondragón, 1.800 personas. Entonces, el proceso tardó 18 meses, 20 meses o más. ¿Cómo enfrentan un fenómeno que es cada vez más intenso a nivel productivo, que es la automatización de la producción? Nuestras cooperativas son principalmente manufactureras. Y la gran mayoría están en mercados globales. O compiten o se cierran. Y todo el mundo es bastante consciente de que si no invertimos, si no somos punteros en términos tecnológicos, antes o después vamos a perder. Entonces, es cierto que entre los miles de trabajadores, en un momento determinado, algunos 50 o 150 tendrán que moverse de una empresa a otra o de una parte de su cooperativa a otra porque debido a los cambios tecnológicos. Si un competidor es sistemáticamente mejor que nosotros en eso, antes o después vamos a perder y desaparecer. Entonces, asumimos ese riesgo de tener que cambiar de puesto de trabajo, reformarnos, movernos para poder ser punteros en la tecnología y competir. Dicho todo esto, es todo un reto. Ha sido un reto en los últimos 10-15 años desarrollar nosotros mismos e incorporar nuevas tecnologías que muchas veces reducen la necesidad de mano de obra, buscar nuevos puestos de trabajo para las personas, formarles en nuevos tipos de trabajo, pero ese cambio tecnológico, como ya todos sabemos, se está acelerando. Va a suponer un reto cada vez más importante. Fred Freundlich, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, la cooperativa más grande del mundo en diálogo con justicia impositiva. Y en nuestro próximo programa seguiremos analizando el caso de Mondragón para ver cómo resuelve una cooperativa los desafíos de la globalización. Y la gran pregunta es si el modelo de las cooperativas puede ser una alternativa al modelo de las multinacionales y sus empresas fantasmas y sus paraísos fiscales. En el programa 40 comenzamos a analizar la percepción social de los impuestos y quedó claro en nuestra recorrida por la región que los impuestos tienen mala prensa en América Latina. Una de las percepciones más comunes vinculaba los impuestos con la corrupción. Una frase muy frecuente en la región es ¿para qué pagar impuestos si se lo roban todo? O una variante, ¿para qué pagar impuestos si los empleados públicos son vagos que no hacen nada? Es decir, el acento puesto en la falta de transparencia impositiva y en la ineficiencia del gasto público.
Todos sabemos que hay corrupción en América Latina y también sabemos que la región no es una excepción. En todo caso, ¿qué revela todo esto de la actitud de América Latina frente a los impuestos? Veamos lo que dijo al respecto Alejandro Grimson, autor de ¿Qué es el peronismo? Y colaborador del libro La desigualdad y los impuestos. En primer lugar, uno tendría que decir que no se conocen todavía sociedades en las cuales la gente pague muy felizmente sus impuestos, digamos. A nadie le gusta pagar impuestos en sí mismo, digamos, ¿no? Ahora, en los casos en que hay algún nivel de corrupción, más alto, mediano, eso es un argumento extraordinario para la autojustificación de que en realidad no deberían pagarse impuestos. Cuando uno hace un análisis realmente estadístico, matemático, de cuál es la proporción de la corrupción sobre el total de la recaudación fiscal, en la mayoría de los casos de América Latina no se está hablando en términos realmente relevantes, ¿no? Ahora, incluso así, si así fuera, bueno, uno debería reclamar que no hubiera corrupción, pero no que no se paguen impuestos. Una proporción enorme de la población estadounidense estaba en contra de la guerra de Vietnam y pagaba impuestos, digamos. Si cada vez que uno no estuviera de acuerdo con las políticas que hace el Estado, uno decidiera no pagar impuestos, sería una sociedad totalmente inviable. El ejemplo que da Alejandro Grimson sobre Vietnam y los estadounidenses es muy claro, es decir, hay algo que es histórico y cultural de la actitud de la región sobre los impuestos. Veamos lo que comentó a Justicia Impositiva la especialista colombiana de la Fundación Ebert, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. La gente aquí piensa que el que no paga impuestos es un vivo y es muy inteligente, ¿no? Y es casi un ídolo. Yo me encuentro con amigos, gente del común que, como saben que trabajo en el tema de impuestos, piensan que lo que yo hago es ayudar a la gente a evadir impuestos. Entonces la gente me cuenta cómo son de vivos y cómo hacen cosas para pagar menos impuestos, ¿no? Creo que los oyentes de otros países podrán identificarse con esta actitud de los colombianos que revela María Fernanda Valdés de la Fundación Ebert, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. En parte lo que pasa es que no hay cultura tributaria en la región. Es decir, para mucha gente no está muy clara la relación entre los impuestos y el gasto público. Porque seguro que la mayoría de los que creen que es una viveza la evasión también quieren mayor inversión en salud o educación o una mejor calidad en los servicios públicos, pero no hacen la relación entre una cosa y la otra. A esta falta de cultura tributaria contribuyen ciertas imágenes colectivas que hay en América Latina sobre el gasto público. Es decir, que si yo digo ahora empleado público, no me extrañaría que algunos oyentes lo asocien automáticamente con alguien sentado en un escritorio que no está haciendo nada. Es como decir que el gasto público es improductivo y de baja calidad. Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva Abelardo Medina, director del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Lamentablemente el empleado público en la región no es bien valorado. Paradójicamente, a diferencia de lo que sucede en muchas regiones del mundo, en donde el empleo público está en el alto del escalafón social, en la región centroamericana, el empleado público es una persona que llegó allí, como decimos en la región, porque tiene cuello, o sea, es decir, porque tiene algún tipo de contactos que lo llevó allí. Sí es una percepción muy negativa. Entonces, el empleado público en general no está evaluado y lamentablemente sí ha proliferado mucho el sistema de información que manejan determinados grupos, en donde no importa lo que se ha hecho, sino le pongo más atención a lo que no se tiene. Trato de explicarme. Hablemos un caso sencillo de Guatemala. Guatemala tiene uno de los gastos en salud más bajos del mundo, 1.1% del Producto Interno Bruto, y efectivamente los médicos en el país hacen, como decimos nosotros acá, milagros con lo que tienen. Pero la gente, lejos de apreciar el esfuerzo que hacen muchos empleados públicos, los consideran empleados de segunda o tercera categoría. Y lo que hacen las personas es protestar por la imposibilidad de que hayan mejores servicios. En este sentido, la imagen de los empleados públicos es negativa y confusa. Se identifica al empleado público con el oficinista y al que trabaja en la oficina con una labor burocrática e inútil.
En esto contribuye la utilización política del empleo público para favorecer amigos, crear simpatizantes o incluso, y en el mejor de los casos, combatir la desocupación. Y desde ya que no estamos diciendo en Justicia Impositiva que no haya que vigilar la calidad del gasto público, desde ya que hay que hacerlo. Necesitamos mejorar el financiamiento de la salud, la educación, la justicia, la seguridad y al mismo tiempo tenemos que mejorar la prestación de servicios, su cantidad y su calidad. Veamos lo que dijo al respecto Alejandro Grimson. Hay muchos márgenes para mejorar la eficiencia del gasto y la transparencia. Al mismo tiempo hay que saber que eso debe ser hecho y eso no va a anular las discusiones, porque suponete que toda la sociedad de un país está de acuerdo en que los maestros ganan un salario muy bajo. Entonces se decide aplicar un nuevo impuesto a todos los vehículos 0 kilómetros y ese impuesto tiene que ir de modo transparente solo y directo al bolsillo de los maestros. Así todo va a haber resistencias, va a haber enojos y además hay una falacia que ¿cómo iría directo al salario de los maestros? No hay burocracia, no hay administradores, no hay técnicos, no hay gente que controle el ingreso y el flujo de dinero, o sea, no hace falta personal administrativo para hacer ese mecanismo. Por el otro lado, hay otro tema que me parece relevante subrayar respecto de la cuestión de la eficiencia del gasto, que es que tampoco necesariamente en el sector público vamos a estar todos de acuerdo en qué significa eso, porque en el sistema de educación pública hay padres que priorizan distintas cosas del sistema educativo. Cuando un padre va y se enoja con un maestro porque le puso una mala calificación a su hijo, ¿quiere que el hijo apruebe o quiere que el hijo aprenda? Son dos criterios de eficacia bastante distintos. Alejandro Grimson, autor de ¿Qué es el peronismo? Y colaborador de La desigualdad y los impuestos. Llegamos hacia el final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.